Dicen que cuando uno llega a cierta edad, lo mejor es dejar que otros decidan por nosotros, para nuestro propio bien. Eso fue lo que me dijeron el día que mi familia me llevó a un asilo, asegurándome que allí estaría cuidado, que tendría todo lo necesario. Lo que ellos no sabían era que, para mí, aquel lugar no era un refugio, sino una jaula, y que, aunque mis manos ya no fueran tan firmes como antes, todavía tenía la fuerza suficiente para abrir esa jaula y escapar. En este video, voy a contarle cómo huir de un asilo no solo salvó mi libertad, sino también mi felicidad. Y quizá, mientras escucha mi historia, descubra que todavía hay caminos que pueden cambiar su vida, incluso cuando todos creen que es demasiado tarde. Cuando recuerdo aquel día, todavía puedo sentir en el pecho esa mezcla de miedo y rebeldía que me impulsó a actuar. No era la primera vez que alguien me sugería, con palabras dulces pero firmes, que lo mejor, para mí, era un asilo. Decían que allí estaría cuidado, que no tendría que preocuparme por nada, que tendría compañía. Sin embargo, en lo más profundo de mi corazón, esas frases sonaban como cadenas disfrazadas de promesas. Mi hija me había llevado a visitar uno de esos lugares, como quien pasea para elegir un hotel de vacaciones. Caminamos por pasillos limpios, con olor a desinfectante y paredes adornadas con fotografías de personas sonrientes. Pero detrás de esas sonrisas yo vi miradas apagadas, miradas que no mentían. Vi manos que se movían lentamente, no por la edad, sino por la resignación. Ese día supe que, si alguna vez cruzaba esa puerta como residente, una parte de mí moriría allí. Las semanas siguientes fueron una batalla silenciosa. Mi familia insistía en que sería lo mejor para todos, para ellos porque no tendrían que preocuparse si me caía, si olvidaba tomar mis medicinas o si me sentía solo. Y para mí, porque tendría todo lo necesario. ¿Pero qué es lo necesario? ¿Comida caliente? ¿Una cama limpia? ¿O es algo más que eso, como la libertad de decidir a qué hora tomar un café o de salir a la calle sin pedir permiso? Me repetía a mí mismo que la vejez no era una condena, sino una etapa que debía vivir con dignidad. No quería que mis días se redujeran a un calendario de actividades obligatorias y conversaciones programadas. Cada vez que alguien mencionaba el asilo, sentía que mi vida se encogía un poco más. Una tarde, sentado en mi silla favorita junto a la ventana, vi a unos niños correr detrás de una pelota en la calle. Gritaban, reían, se caían y se levantaban sin miedo. Me quedé pensando en cómo, en algún momento, nosotros los mayores dejamos de correr, no porque no podamos físicamente, sino porque la vida empieza a ponernos muros invisibles. El asilo, para mí, era uno de esos muros, alto y frío. Entonces tomé una decisión que cambiaría todo. Si algún día me llevaban allí, me iría. No importaba cómo, ni a dónde, pero no iba a dejar que otro decidiera cuándo y cómo viviría mis últimos años. Lo que no sabía en ese momento era que esa promesa se pondría a prueba antes de lo que imaginaba. El día llegó más rápido de lo que pensaba. Después de una discusión familiar que comenzó por algo tan pequeño como olvidar apagar la cocina, mi hija y su esposo me dijeron que habían encontrado un lugar perfecto para mí. Intenté explicarles que podía seguir en mi casa, que necesitaba mi espacio, que todavía podía valerme por mí mismo. Pero ya no escuchaban. En cuestión de días, me vi sentado en el asiento trasero de un coche, con una maleta pequeña y la sensación de que me arrancaban de mis raíces. Cuando llegamos, la directora del lugar me recibió con una sonrisa amplia, pero sus ojos decían otra cosa. Aquí te quedas. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé despierto, pensando en mi promesa. Sentía que, si no hacía algo pronto, me apagaría como esas miradas que vi en mi primera visita. Y así fue como nació mi plan para huir. Y usted que me está escuchando ahora, ¿alguna vez ha sentido que alguien más quiere decidir por usted lo que es lo mejor?
Esa primera noche en el asilo fue larga, interminable, como si el reloj se hubiera detenido a propósito para recordarme que ya no estaba en mi hogar. El silencio no era un silencio de paz, sino uno pesado, cargado de suspiros y algún que otro lamento lejano. Desde mi cama, podía escuchar el arrastrar de los pasos de un enfermero que hacía rondas. Cada vez que pasaba por mi puerta, la sombra de sus pies se deslizaba por debajo, recordándome que ya no tenía control sobre quién entraba o salía de mi habitación. Me sentía como un huésped en mi propia vida, esperando una autorización para cada movimiento. Cerré los ojos, pero no dormí. En cambio, repasé una y otra vez aquella promesa que me había hecho. Si algún día llego a un asilo, me iré. Y así, sin siquiera darme cuenta, empecé a pensar en cómo lo haría. Lo primero que tenía claro era que no podía pedir ayuda a mi familia. Ellos pensarían que estaba actuando por capricho o que me movía el miedo irracional. Tampoco podía contar con otros residentes, porque la mayoría parecía haber aceptado su destino, o estaban demasiado vigilados, así que decidí que, si iba a escapar, debía hacerlo solo. Durante los días siguientes, comencé a observar. A esa edad, uno aprende que los detalles pequeños son los que marcan la diferencia. Noté que la puerta principal siempre estaba cerrada con llave, pero había una entrada lateral que usaban para recibir mercancías y que, por unos minutos cada mañana, quedaba abierta. También observé que el guardia de seguridad a veces se distraía conversando con el repartidor. Sin decir palabra, fui tejiendo mi mapa mental de oportunidades. Mientras tanto, la rutina del asilo intentaba envolverme. Despertar a la misma hora, desayunar con el mismo menú, participar en actividades recreativas que poco tenían que ver con la verdadera recreación. Un día me ofrecieron pintar, y aunque siempre me había gustado dibujar, lo que sentí fue distinto. No era una invitación a crear, sino una tarea para mantenerme ocupado. Allí entendí que, aunque el cuerpo estuviera cuidado, el alma podía morir lentamente. Esa sensación se volvió mi motor. Cada noche, antes de dormir, repasaba mi plan como un niño que repite de memoria una canción para no olvidarla. Sentía un cosquilleo de nervios en el estómago, pero también una chispa de esperanza que no experimentaba desde hacía años. Finalmente, llegó el día. Era martes, y yo sabía que los martes a las 8 de la mañana llegaba el camión de provisiones. Me vestí con la ropa más sencilla y cómoda que tenía. Metí unas pocas cosas en una bolsa de tela. Mi libreta de anotaciones, una foto de mi difunta esposa, un abrigo. Y esperé. Cuando el reloj marcó las 7:50, fingí ir al baño, pero en lugar de entrar, caminé por el pasillo lateral, procurando que mis pasos fueran tan silenciosos como los de un gato. Vi al guardia hablando con el repartidor, riéndose de algo que no alcancé a oír. El portón estaba entreabierto, y por un momento pensé que el corazón me iba a delatar de lo fuerte que latía. Di un paso, luego otro, y antes de que pudiera pensar en las consecuencias, ya estaba fuera. El aire frío de la mañana golpeó mi cara como una bofetada de libertad. Caminé sin mirar atrás, mezclándome entre las calles. No tenía un destino claro, solo sabía que debía alejarme. Cada paso que daba me recordaba que todavía estaba vivo, que todavía podía elegir. Por supuesto, no todo era tan sencillo. No tenía mucho dinero, y mi fuerza física ya no era la de antes. Pero en ese instante, nada importaba más que haber recuperado mi derecho a decidir. El mundo a mi alrededor parecía más grande, más ruidoso, más real que en aquellos días encerrado. Sabía que mi aventura apenas comenzaba y que los días por venir estarían llenos de desafíos. Sin embargo, prefería enfrentar cualquier dificultad antes que ver mis últimos años pasar detrás de una ventana controlada por otros. Y usted, que me escucha ahora, ¿alguna vez ha sentido que, al recuperar un poco de libertad, todo su cuerpo revive? Caminé sin rumbo fijo durante un buen rato,
con el único objetivo de poner distancia entre el asilo y yo. El sol comenzaba a calentar la mañana, y aunque llevaba mi abrigo bajo el brazo, sentía un frío distinto, no en el cuerpo, sino en el alma. Era ese frío de quien ha dejado atrás lo seguro, aunque lo seguro fuera una cárcel disfrazada. Me detuve en una pequeña plaza, donde había un banco de madera bajo la sombra de un árbol. Me senté a recuperar el aliento, observando a la gente pasar. Había madres llevando a sus hijos al colegio, hombres de traje apresurados, jóvenes con auriculares. Nadie me conocía allí, y en ese anonimato encontré un extraño alivio. Por primera vez en mucho tiempo, era simplemente un hombre mayor sentado en una plaza, no un residente, bajo normas ajenas. El hambre empezó a recordarme que no había desayunado. Revisé los bolsillos y conté el dinero que llevaba. No era mucho, apenas lo suficiente para unos días si lo administraba bien. Decidí entrar a una cafetería cercana. El aroma a pan recién horneado me abrazó en cuanto crucé la puerta, y me senté en una mesa junto a la ventana. Pedí un café y un pan con mantequilla. Mientras comía, saqué mi libreta de anotaciones y comencé a escribir lo que estaba viviendo. Siempre había tenido la costumbre de escribir, no para publicar ni para que otros lo leyeran, sino para que mi memoria no me traicionara. Escribir me ayudaba a ordenar mis pensamientos, a darle sentido a lo que sentía. Aquella mañana escribí: hoy volví a ser dueño de mis pasos. No sé qué vendrá, pero al menos son mis pasos. Después del café, decidí buscar un lugar donde pasar la noche. No podía permitirme un hotel, así que empecé a preguntar discretamente por habitaciones en alquiler. La mayoría eran demasiado caras para mí, pero en una calle lateral encontré una pequeña pensión atendida por una mujer de cabello blanco y ojos claros llamada Doña Carmen. Me miró de arriba a abajo, como evaluando si podía confiar en mí, y luego dijo: no tengo habitaciones libres, pero si me ayuda con algunos arreglos en la casa, puedo dejarle un cuartito al fondo, por poco dinero. No lo pensé 2 veces y acepté. Aquel cuartito, aunque modesto, era mío. Tenía una cama, una mesita y una ventana por la que entraba la luz de la tarde. Los días siguientes fueron un ejercicio de adaptación. Ayudaba a Doña Carmen con pequeñas reparaciones, barría el patio, pintaba una puerta vieja y a cambio ella me daba comida y un lugar donde dormir. La convivencia era sencilla y respetuosa. Ella no hacía preguntas innecesarias, y yo tampoco. Poco a poco, comencé a sentirme parte de un pequeño refugio. Sin embargo, en las noches, cuando el silencio caía sobre la casa, los recuerdos volvían. Pensaba en mi hija, en cómo había llegado todo a ese punto. No guardaba rencor, pero sí una tristeza profunda por la distancia que se había abierto entre nosotros. También pensaba en mis amigos, muchos de los cuales ya no estaban. La soledad tiene un peso distinto cuando uno es mayor, pero decidí que esa soledad no me impediría vivir con dignidad. Una mañana, mientras barría el frente de la pensión, un hombre se detuvo a saludar. Se llamaba Ernesto y vivía a pocas calles. Tenía más o menos mi edad, y al enterarse de que me gustaba caminar, me invitó a acompañarlo a un pequeño grupo de vecinos que salía a recorrer el parque todas las tardes. Acepté, y pronto me encontré riendo y conversando con personas que, como yo, buscaban algo más que pasar el tiempo. Buscaban seguir sintiéndose vivos. Ese grupo se convirtió en mi nueva familia. Caminábamos, contábamos historias, compartíamos meriendas, y cada vez que alguien me preguntaba de dónde venía, yo respondía con una sonrisa: vengo de recuperar mi libertad. No siempre entendían a qué me refería, pero para mí esas palabras lo decían todo. ¿Y usted, que me escucha ahora, ha encontrado alguna vez una nueva familia o un nuevo propósito en el momento menos esperado? Integrarme a aquel pequeño grupo de caminantes
Fue como abrir una ventana después de años con las cortinas cerradas. Las tardes se llenaron de historias, anécdotas de juventud, recuerdos de trabajos pasados, amores viejos y nuevos. Había algo reconfortante en escuchar a Ernesto contar cómo conoció a su esposa en una fiesta de barrio, o a Marta recordar su primer viaje en tren. Entre nosotros no había juicios ni etiquetas, solo el deseo de compartir y sentirnos escuchados. Y eso, para alguien que había estado a punto de perder su voz en un lugar donde las decisiones se tomaban por uno, era un regalo inmenso. Cada paso que dábamos en el parque me alejaba más de aquella sensación de encierro que todavía me perseguía en sueños. Con el tiempo, comencé a participar más en las actividades de la comunidad. Un sábado, doña Carmen me pidió que la acompañara a una reunión en el Centro Cultural del barrio. Iban a organizar talleres para adultos mayores y buscaban voluntarios que supieran enseñar alguna habilidad. Al principio dudé. Hacía mucho que no enseñaba nada a nadie. Pero cuando mencionaron que buscaban a alguien para ayudar en un taller de carpintería básica, recordé los años en que mis manos construían muebles, puertas y hasta casas enteras. Levanté la mano y dije, yo puedo hacerlo. No imaginé que esa pequeña decisión me devolvería algo que creía perdido: la sensación de ser útil. El primer día del taller fue caótico y hermoso. Éramos un grupo de 8 personas, todos mayores de 60, con historias distintas pero el mismo brillo en los ojos, el de aprender o recuperar una pasión. Algunos nunca habían sostenido un martillo, otros ya tenían experiencia, pero todos se animaban a intentarlo. Yo no solo les enseñaba a cortar, lijar o ensamblar, sino que compartía mis trucos de toda la vida, esos que no se aprenden en libros. A cambio, ellos me regalaban su compañía y su gratitud. Sentía que cada clase era una victoria contra esa idea de que, al envejecer, solo queda esperar. Aún así, no todo era fácil. Había noches en las que el cansancio físico me recordaba que ya no tenía la misma fuerza de antes. A veces, al despertar, sentía un dolor en las rodillas que me obligaba a moverme con cautela. Y había días en que la nostalgia me atacaba sin previo aviso. Veía a un padre jugar con su hija en la plaza y pensaba en la mía, preguntándome si algún día entendería mis razones para irme. Pero en lugar de hundirme en esa tristeza, intentaba transformarla en algo que me impulsara. Decidí escribirle una carta. No para reprocharle nada, sino para contarle cómo estaba, lo que hacía, y sobre todo para que supiera que la amaba y que mi huida no había sido contra ella, sino a favor de mí mismo. No sabía si esa carta llegaría a sus manos o si la leería, pero escribirla me dio paz. Un día, mientras barría el patio de la pensión, Ernesto llegó con una propuesta inesperada. Oye, ¿y si organizamos una feria en el barrio para mostrar lo que hacemos en el taller? Podríamos vender algunas piezas y donar lo recaudado a la biblioteca comunitaria. La idea me entusiasmó de inmediato. Pasamos semanas trabajando, haciendo bancos pequeños, marcos de fotos, cajitas de madera. El día de la feria, las mesas se llenaron de colores, risas y música. Los vecinos se acercaban, tocaban los muebles, preguntaban precios y, sobre todo, nos felicitaban por la iniciativa. Me di cuenta de que no solo había recuperado mi libertad, sino que estaba construyendo algo nuevo. Una vida que, aunque diferente a la que imaginé en mis últimos años, tenía sentido. ¿Y usted, que me escucha ahora, ha descubierto alguna vez que una pérdida o un cambio doloroso terminó llevándolo a algo mejor? La feria del barrio marcó un antes y un después para mí, no solo por la satisfacción de ver nuestras creaciones apreciadas, sino porque esa jornada me hizo comprender algo profundo. La verdadera felicidad en la vejez no se encuentra en tenerlo todo controlado, sino en sentir que aún tenemos algo que aportar, algo que compartir.
Vi a niños jugando con los juguetes de madera que habíamos hecho, a parejas jóvenes comprando muebles pequeños para sus casas, y a vecinos mayores comentando que les gustaría aprender también. Esa mezcla de generaciones, de manos viejas y jóvenes trabajando juntas, me recordó que no estamos condenados a desaparecer de la vida activa solo por acumular años. Al contrario, nuestra experiencia puede ser un puente que conecte el pasado con el presente. Esa noche, sentado en el pequeño cuarto de la pensión, pensé en el camino que me había traído hasta allí. Si me hubieran dicho, el día en que me llevaron al asilo, que terminaría dando talleres, participando en ferias y rodeado de nuevas amistades, habría pensado que era una fantasía. Pero así es la vida. A veces, las puertas que parecen cerrarse para siempre nos empujan hacia otras que nunca habríamos visto si no hubiéramos tenido el valor de alejarnos. Recordé mis primeros días en el asilo, la sensación de encierro, las miradas apagadas, y me prometí que, mientras tuviera aliento, nunca volvería a vivir así. No porque todos los asilos sean malos, sino porque, para mí, significaban la renuncia a decidir. Unas semanas después de la feria, sucedió algo que no esperaba. Doña Carmen me llamó a la sala y me entregó un sobre. No tenía remitente, pero reconocí de inmediato la letra. Era de mi hija. Con manos temblorosas lo abrí y comencé a leer. Me decía que había recibido mi carta y que, aunque no estaba de acuerdo con mi decisión, comenzaba a entenderla. Me pedía perdón por no haber escuchado antes y me preguntaba si podía venir a visitarme. Al terminar de leer, las lágrimas corrían por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Sentí que, de algún modo, nuestra relación podía recomponerse, y esa posibilidad me dio aún más fuerza para seguir adelante. El día que vino a verme fue uno de los más importantes de mi vida. Nos abrazamos largo, como si el tiempo y la distancia pudieran borrarse en ese instante. Caminamos por el barrio, le presenté a Ernesto, a Marta, y le mostré el taller. Ella observaba todo con una mezcla de sorpresa y orgullo. En un momento me dijo, «Papá, ahora entiendo. Aquí no estás solo, aquí estás vivo». Esa frase quedó grabada en mi memoria, porque resumía todo lo que había intentado explicarle en mi carta y en mis actos. No se trataba de huir por capricho, sino de rescatar mi derecho a vivir de la manera que me hiciera sentir pleno. Hoy, mientras le hablo a usted que está del otro lado de la pantalla, sé que mi historia no es única. Sé que muchos mayores han sentido esa presión, esa sutil forma de decirles que su lugar ya no está en la casa, en la calle o en la vida activa, sino en un espacio donde no molesten y donde todo esté bajo control. Y no digo que sea así para todos. Hay quienes encuentran en un asilo cuidado, amor y compañía. Pero también hay quienes, como yo, necesitan la libertad para elegir, para equivocarse, para despertarse un día y decidir que quieren caminar bajo la lluvia o pasar la tarde entera en una plaza observando el mundo. Esa libertad, por pequeña que parezca, es la que mantiene encendida la chispa de la felicidad. Por eso, si algo quiero dejarle como mensaje final, es esto. No permita que otros decidan por completo el rumbo de sus últimos años. Escuche consejos, acepte ayuda, pero recuerde que la voz más importante es la suya. Si siente que un lugar, una situación o una rutina le apagan el alma, busque su salida, su propio plan de escape, aunque sea simbólico. No siempre será fácil. Y tal vez haya quienes no lo comprendan de inmediato. Pero créame, nada se compara con la paz de saber que está viviendo como realmente quiere. Y ahora le pregunto, ¿usted cree que, a su edad, todavía puede tomar decisiones que cambien el rumbo de su vida? Porque yo estoy aquí para decirle que sí, que es posible, y que mientras tengamos un latido siempre habrá un camino para recuperar nuestra felicidad.